Lo que nos toca ver a continuación son espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Una de las cosas que deben de entender es que los espacios vectoriales son simplemente tomar un conjunto de objetos que va a cumplir con dos operaciones, ¿de acuerdo? Tienes un espacio de tienes un conjunto de objetos. Ese conjunto de objetos le vas a llamar, pues lo puedes llamar como quieras, pero en general se les van a llamar vectores, ¿vale? Ese conjunto de objetos vamos a llamarlo V, ¿vale? Conjunto, ¿de acuerdo? Va a tener objetos, pueden ser casi cualquier cosa, junto con un campo. Un campo es un conjunto de números, ¿sale? Vamos a llamar F al campo numérico. En realidad nosotros no nos vamos a preocupar tanto por el campo numérico. En realidad F, salvo que se diga lo contrario, son el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? V, el conjunto de cosas, va a ser un espacio vectorial si cumple con tener dos operaciones y algunas propiedades sobre ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las operaciones? Vamos a tener una suma de elementos de V con V, ¿vale? Y vamos a tener una multiplicación por escalar, ¿de acuerdo? Es decir, V por, este, por F, ¿de acuerdo? Suena raro, lo sé. La idea de la operación suma es que sea una operación bien definida. ¿A qué nos referimos con que sea bien definida? Que si nosotros tomamos dos elementos o dos objetos del conjunto, pues al sumarlos os da un elemento del conjunto, ¿de acuerdo? Que si buscamos algo que le vamos a llamar neutro aditivo, pues al sumárselo a cualquier elemento del conjunto, pues te va a dar el mismo elemento del conjunto, ¿vale? Y la multiplicación por escalar también es multiplicar a un elemento del conjunto por un numerito y que el resultado sea un elemento del conjunto. En general, vamos a tomar como espacios vectoriales Rn. ¿Quién es Rn? Son eh, eneadas, ¿de acuerdo? O son, sí, básicamente son eh, eneadas ordenadas de elementos pertenecientes o cuyos elementos son numeritos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, R2, perdón, aquí está mal escrito R. R2 nos referimos a objetos que tienen dos entradas con números reales. Entonces aquí, por ejemplo, un 3 y un 8.4. Ahí está. ¿Sale? Ese es un par ordenado donde la primera entrada pertenece a este conjunto real y la segunda entrada pertenece a este otro conjunto real. Bueno, pues eso es R2. Nosotros en general acostumbramos llamar esto como un punto en un plano. Y diríamos, pues esto se puede representar gráficamente como 3, 8, 4, ahí está. Este punto en el plano podría representar ese par ordenado, ¿de acuerdo? Y este R2 cumple con las propiedades de, este, de espacio vectorial, que las vamos a definir, pero la idea es que si tú sumas un punto con otro punto, pues el resultado es un tercer punto, ¿sale? Si defines de alguna forma la suma. Existe el neutro aditivo, ¿sale? Tú puedes multiplicar, por ejemplo, este punto por 2
y obtienes el punto 6,16.8, por ejemplo. Si así defines la multiplicación y ya, pues tienes un nuevo punto, pero estás definiendo aquí la multiplicación por escalar, o estamos viendo un ejemplo de una posible multiplicación por escalar. Bueno, pues así como se hace con R2, se hace con R3, y R3 nos representaría puntos en el espacio. Pero también se puede hacer con objetos de mayores entradas, ¿vale? De 4, 5, 20 dimensiones, no sé, lo que se les ocurra, es posible utilizarlo. Entonces aquí utilizamos pares ordenados, pero pues, en general podemos tener eneadas, ¿de acuerdo? Cosas de mayores dimensiones. Pero no son los únicos tipos de objetos que podemos considerar como una base de conjuntos para espacios vectoriales. En realidad, cualquier cosa que cumpla con una operación bien definida, ¿sale? Este, puede ser considerada como un espacio vectorial. Puedes definir los polinomios con operaciones bien definidas, ¿sale? Como espacios vectoriales. Las funciones derivables o continuas y derivables, ¿sale? Pueden formar un espacio vectorial siempre y cuando definas bien los elementos. Muchas cosas pueden ser objetos de los espacios vectoriales. Polinomios, funciones, conjuntos, etcétera. Siempre y cuando cumplan con algunas propiedades que se basan en construir una suma de elementos y una multiplicación por numeritos. Eso es lo que nos va a permitir crear espacios vectoriales. Y aquí es la base para poder extenderlo, ¿de acuerdo? A muchos elementos aplicativos dentro, no solamente de las matemáticas, sino en lo general. Los espacios vectoriales nos pueden ayudar a entender operaciones dentro de la física, dentro de la química, y ustedes están en movilidad urbana, entonces podríamos hablar de muchas aplicaciones dentro del área de investigación de operaciones, que va a ser como que una parte fundamental del área de movilidad urbana, ¿de acuerdo? Cómo se distribuyen las cosas y todo, cómo crear rutas, movimiento, transporte, logística, etcétera, pues tiene su base en entender que todo lo podemos llevar, o muchas de esas cosas las podemos llevar a espacios vectoriales. Y lo que no va a haber un área de las matemáticas que se va a encargar de eso y podrán ustedes fusionarlo en su momento. Pero esta cosa, el entender los espacios vectoriales y que simplemente se trata de entender que podemos construir dos operaciones y buscar algunas propiedades dentro de ellas, es el espíritu del álgebra, y en particular del trabajo con espacios vectoriales. Entonces, hacia aquí nos dirigimos a entender, ¿sale? Los espacios vectoriales para después sacarles sus propiedades y asociarlos con la parte de matrices para poderlos operar a través de las matrices. ¿De acuerdo? Si no, pues ¿para qué aprendimos matrices? Ese es el objetivo de esta parte en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues lo que les voy a pedir es que trabajemos investigando las bases de los espacios vectoriales. Eh, hasta aquí más o menos queda claro hacia dónde va todo esto. Sí, profe. Perfecto.